Tenemos la compañía de Cristóbal Linero. Desde Málaga nos visitan esta mañana y nos va a presentar el espacio. Muchas gracias, Cristóbal, como siempre, por acompañarnos, y te damos la bienvenida y adelante con este espacio, cuando quieras. Muy bien, José. Gracias, hermano. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso de que podamos estar aquí disfrutando de esta palabra rica, esta palabra maravillosa que es la palabra de Dios. Y en esta mañana realmente oramos al Señor: Señor Jesús, háblanos tú en esta mañana. Gracias que tú eres un Dios que habla. Señor, guíanos. Oh, purifícanos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, la verdad que en este día atrás estuvimos compartiendo en cuanto a la necesidad que tenemos de consagrarnos al Señor para que realmente nosotros podamos ser esos representantes de Dios aquí en la tierra. Y como vemos en el Evangelio de Juan, la mujer samaritana le preguntó al Señor Jesús que dónde había de adorar. Y qué maravilloso de que hoy en el Evangelio de Juan, en el versículo 23 del capítulo 4, dice: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. Dice, porque a tales adoradores buscan que le adore. Dios está buscando esos adoradores, esas personas que desean ser íntegras para Él. Por eso el 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que le adoren. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos ser aquellas personas que adoramos al Señor. Hay un salmo que es el Salmo 110, el versículo 3 me encanta. Es maravilloso porque dice: tu pueblo, ¿quién es el pueblo de Dios? Somos nosotros, la iglesia, su cuerpo. Dice: tu pueblo te se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Dice: en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Qué maravilloso que desde el seno de la aurora, desde la mañana temprano, nosotros podemos ser aquellas personas que nos consagramos al Señor. Por eso el apóstol Pablo, en Filipenses, en el capítulo 2, él nos animaba y nos alienta a que lo busquemos realmente con todo corazón y con toda nuestra fuerza. En el capítulo 2 de Filipenses dice: completad mi gozo, tened todos el mismo pensamiento. ¿No es maravilloso esto? Que en esta mañana nosotros podamos ser aquellas personas que tenemos el mismo pensamiento, dice, con el mismo amor, unido en el alma. Claro, no dice unido en el espíritu, porque supuestamente ahí en el espíritu somos uno, porque todos tenemos ese espíritu dentro de nosotros, como dice en Primera de Corintios 12:13, ¿verdad? Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados en esta persona maravillosa. Pero el propósito y el deseo de Dios es que seamos unidos en el alma. Y en el alma tenemos nuestra mente, tenemos nuestra voluntad, tenemos nuestras emociones. Qué maravilloso de que nosotros podamos tener hoy una sola mente, un solo sentir, una sola voluntad. Oh, esto es algo maravilloso. Por eso el apóstol Pablo dice: unidos en el alma, teniendo este único pensamiento. El 3 dice: nada hagáis. Dice: nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria. Antes bien, todo lo que hagamos, dice, con una mentalidad humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Necesitamos ver este asunto de que necesitamos tener a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Eso es considerarnos los unos a los otros. Por eso dice: no considerando cada uno sus propias virtudes, sino cada cual las virtudes de los otros. Oh, esto es maravilloso. Esta es la verdadera unidad. Unida en el alma, teniendo una misma mente, un mismo sentir. Y todo esto
lo podemos tener cuando nosotros estamos consagrados. Dice, voluntariamente tu pueblo te se ofrecerá a ti en la aurora de la mañana, en esa mañana temprana, realmente buscando a ese Señor maravilloso que hoy está en nuestro espíritu. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 5, haya pues, dice, en vosotros este mismo sentir. ¿No es maravilloso esto, que hoy nosotros podamos tener el mismo sentir que tiene el mismo Señor Jesús? Porque dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual existiendo en forma de Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Maravilloso. Oh, cuánto necesitamos nosotros despojarnos de nosotros mismos y entregarnos por completo a esta persona maravillosa, Cristo Jesús en nosotros. Dice, tomando en forma de esclavo y haciéndose semejante a los hombres, y hallando en su porte exterior, dice, como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero qué maravilloso que el versículo 9 dice, pero Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Qué maravilloso de que cuando nosotros nos humillamos, dice que seremos exaltados. El Señor Jesús es nuestro modelo, es nuestro patrón a seguir. Y por eso dice el versículo 11, y toda lengua confiese públicamente de que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Es maravilloso de que hoy nosotros podemos ser aquellos que invocamos el nombre del Señor. Por eso dice, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará. Pero dice en el futuro, pero hoy nosotros podemos ser esas personas que doblamos nuestras rodillas, que invocamos el nombre del Señor. ¡Qué modelo! ¡Qué patrón! Voy a leer aquí unos versículos del Evangelio de Juan también. El versículo 16 del capítulo 5 de Juan dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Señor Jesús, qué ciego estaban, que nuestros ojos en esta mañana pudieran estar abiertos de verdad y decirle, Señor, sigue tú iluminándonos, abriendo nuestros ojos, ensanchando nuestro corazón. Queremos, Señor, ejercitarnos en ti para poder hacer tu voluntad. Y dice que procuraban matarle porque hacían estas cosas, dice, en el día del sábado, el día de reposo. Pero hoy Cristo es nuestro reposo, hoy Cristo es nuestro descanso, Él es nuestro sábado, es nuestra luna nueva, es nuestra verdadera comida, nuestra verdadera bebida. Pero los judíos dice que perseguían, procuraban matarlo, porque hacía estas cosas el sábado. Oh, esto es mucha religión. ¿Cuánto necesitamos ser libres de tanta religiosidad que hay en nosotros? Pero mira lo que dice el versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Así que nosotros, con ese espíritu todo inclusivo que mora dentro de nosotros, podemos decir, mi Dios hasta ahora trabaja, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y el versículo 18 todavía se injuriaban más los judíos, porque decía, por esto aún los judíos, dice los judíos, aún más procuraban matarle. ¿Sabe por qué? Porque dice que no solamente quebrantaba el sábado, sino que también decía de que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Quiere decir que cuando Él le llamaba Padre, oh Señor Jesús, cuando Él le llamaba Padre, era ser igual a Dios.
porque tenía la misma vida del Padre. Bueno, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces en el 19 dice que respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y cuidado, él no vivía como Dios, él vivía como un hombre 100%, pero un hombre que negaba, digamos, se despojó, como hemos leído, de lo que era Dios, vivió como tú y como yo, pero toda su mente, todo su ser dependía de Dios, dependía del Padre. Él no hablaba nada por su propia cuenta, no así. Este modelo, este patrón, el que él nos estaba mostrando. Y el 5:20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo, dice, que vosotros os maravilléis. Es maravilloso. El Señor Jesús en el 30 dice: no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, y mi juicio es justo. Porque dice: yo no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué maravilloso. Por eso el apóstol Pablo nos alienta y nos anima y nos muestra este patrón a seguir, este modelo que es Cristo Jesús. Y cuidado, yo te digo, hermanos y hermanas, todo lo que Dios, todo lo que Cristo logró, todo lo que Él vivía y hacía, hoy Él está dentro de nosotros. Y nosotros hoy podemos ser esos vencedores que Dios está buscando, porque Él está en nosotros. Pero el apóstol Pablo, él mismo dice, en Timoteo dice: pero estoy pronto de irme ya, pero tened cuidado, porque muchos lobos vendrán a mutilaros. Porque mira lo que dice aquí en Filipenses 3:2, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos, dice, de los mutiladores del cuerpo. Queridos hermanos, es maravilloso de que hoy necesitamos guardarnos y mirar y poner nuestra mirada en Cristo. Él es nuestra salvación, Él es nuestro Salvador, Él lo es todo para nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses sigue diciendo: porque nosotros somos los de la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y dice así: no teniendo confianza en la carne. Aunque Pablo dice aquí: aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, el apóstol Pablo dice: yo más. Porque él cumplía todos los requisitos en el judaísmo. Él era hebreo de hebreos, se circuncidó al 8º día, era de los fariseos, y en cuanto a la ley dice que él era irreprensible. Pero hermanos, pero mira lo que dice en el versículo 7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, que lo que no vería este hombre, este Pablo en ese camino de Damasco, que todo lo que es por lo que él mataba, por lo que él perseguía, por lo que él respiraba amenaza de muerte, él llega a decir que todo lo tenía. Lo voy a leer. Dice el versículo 7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice: por el cual lo he perdido todo. Y escucha, dice: y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice el 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo Jesús, la justicia que es procedente de Dios basada en la fe. ¿Qué te parece? Esto es algo maravilloso. Esto nos tiene que alentar a, como decía el versículo que comencé compartiendo del Salmo: y tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu juventud. Queridos hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso. Necesitamos consagrarnos voluntariamente,
Por eso dice el versículo 10, a fin de que nosotros podamos conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en su padecimiento, con el propósito, dice, para ser configurado a su muerte. Maravilloso. Oh Señor Jesús, queridos hermanos y hermanas, necesitamos vivir esta realidad. Y ya leo unos versículos aquí y pronto termino. En 1 de Pedro 2:21 dice, más para estos, vosotros, nosotros, tú y yo, fuimos llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándoos un modelo. ¿Ve? Aquí en la palabra habla modelo. Incluso en 1 de Timoteo, Pablo dice, yo quedé como modelo. Es decir, que tenemos unos modelos en la Biblia para poder seguir. Dice, dejándonos un modelo para que sigamos sus pisadas. Ya mismo termino ya. Dice, el cual no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Qué maravilloso. Quien cuando le injuriaba, dice, no respondía con injuria. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba todas las cosas a quien juzga justamente. Queridos hermanos, que nosotros podamos llegar a ser esos modelos hoy aquí en la tierra. Bueno, me habré alargado un poquito, José, gracias por este tiempo que me permite de compartir, hermanos y hermanas. Hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite. Gracias, José.